Isagi, el delantero definitivo. Temporada 2. Capítulo 4. Entonces, ¿a quién vamos a desafiar primero? Aún reunidos en la imponente sala principal del segundo escenario de Blue Lock, el trío del equipo Z permanecía hombro con hombro, con la mirada fija en la sala. La luz estéril brillaba como un foco, proyectando largas sombras sobre el suelo brillante. Decenas de jugadores, antiguos enemigos y futuros rivales, se apiñaban, cada uno irradiando tensión y ambición a partes iguales. Todos se observaban unos a otros, juzgando el valor de su vecino y tomando decisiones en función de ello. «Míralos», murmuró Chihiri, con los ojos escudriñando la arena con un brillo penetrante. «Todos aquí están calculando su primer movimiento. Un error, y todo tu camino se derrumba. Pero ahí está la gracia, ¿no?», murmuró Bachira, con su sonrisa siempre presente ensanchándose mientras se llevaba un dedo a la barbilla en fingido reflexionar. Adoptó una pose de pensamiento exagerada y caricaturesca, con las piernas dobladas y una mano ahuecada sobre la mejilla. Sus ojos dorados se entrecerraron con picardía, adquiriendo el brillo travieso de un zorro tramposo. Pero en cuanto a quién deberíamos intentar perseguir, quizá alguien con buen pase, alguien que nos complemente, apoye nuestras jugadas, pero que no intente eclipsarnos. Quizás Raichi o Igaguri. O incluso Kira, si aún está por aquí. Chihiri resopló levemente. ¿Raichi e Igaguri? ¿En serio? Inclinó la barbilla hacia la derecha, asintiendo sutilmente. Ya se han aliado con ese tipo de ahí. Bachira y Kunigami giraron la cabeza. Cerca de una de las paredes, Raichi e Igarashi estaban junto a un tercer jugador, un rubio alto, de hombros anchos, con puntas rosadas y una mueca de desprecio perpetua, o quizás una sonrisa grabada en el rostro. El trío estaba rodeado por un círculo de jugadores inquietos, la mayoría de los cuales ya retrocedían, mientras el delantero de puntas rosadas soltaba una carcajada aguda, crujiendo los nudillos en un desafío abierto. Han estado intentando que la gente pelee con ellos desde que entramos, continuó Chihiri en voz baja. Ese rubio ya se ha enfrentado a 5 equipos diferentes, así que no quiero enfrentarme a él. Bachira silbó levemente. Uya. Qué agresivo. Aunque parece divertido o no, no deberíamos acercarnos a él ahora mismo, dijo Kunigami con firmeza. Es un impredecible que no necesitamos ahora mismo. Ese tipo de caos podría hacer que nos expulsen antes de siquiera coger impulso. Hizo una pausa, frunciendo el ceño al ver al tipo golpear una pared cercana con el puño para animarse. Definitivamente no vale la pena. No le gustaba dejar a alguien tan violento como el rubio cerca. No era su estilo, pero había aprendido a las malas que lanzarse a una batalla sin estrategia era una forma segura de ser devorado. Blue Lock se lo había enseñado. Isagi se lo había enseñado. Sobrevivir allí exigía más que fuerza bruta y buen fútbol. Exigía juicio racional, la capacidad de analizar si alguien estaba a tu altura o no. Además, añadió Kunigami, señalando con la cabeza a un grupo de jugadores que se estaba formando al otro lado de la sala, alguien más ya está dando un paso al frente para luchar contra ellos. ¿Ah, sí? ¿Quién? Siguieron la mirada de Kunigami y se encontraron con una sorpresa inesperada. Fue Mikage Reo quien aceptó el desafío, seguido de Zantetsu e Masa. Uya. Qué inesperado. Bachira prácticamente dio un salto en el sitio, con los ojos brillantes. Pero espera, ¿dónde está Nagi? Ah. Tienes razón, murmuró Kunigami, entrecerrando los ojos. Nagi no está con él. Qué raro. No es nada raro. La princesa de la velocidad resopló. Dudo que sea porque todavía está en la prueba de los 100 objetivos. Lo más probable es que haya seguido adelante con Isagi y otro chico. Probablemente Nico, si me apunto. Cierto, eso sería lo más lógico. Nagi pareció tener una discusión con Reo durante nuestro partido, así que tendría sentido que siguiera sin él. Bachira chasqueó los dedos hacia Kunigami. Correcto mundo. Es como cuando Isagi siguió adelante sin nosotros. Eligió jugadores más fuertes en su equipo que los que conocía para hacerse más fuerte. Es típico de ellos. Bachira chasqueó los dedos con dramatismo, señalando a Kunigami como un detective resolviendo la pista final. Correcto mundo. Es como cuando Isagi siguió adelante sin nosotros. No eligió amigos ni familiaridad, eligió poder. Jugadores más fuertes. Armas más potentes. Ese tipo persigue la evolución como una bestia en celo. Se rió entre dientes, pero no había amargura en su tono. Más bien, era admiración con un toque de curiosidad melancólica. Kunigami se cruzó de brazos, frunciendo el ceño.
Aún así, se siente como una traición. Entrenamos juntos. Sangramos juntos. Y luego, ¡zas! Se fue a hacer equipo con los más fuertes como si fuéramos desechables. Chihiri, apoyado en una columna cercana con los brazos tras la cabeza, se encogió de hombros. Somos Blue Lock. Todos somos descartables si no damos la talla. ¿De eso se trata, no? Bachira sonrió con picardía. Exactamente. Es igual que esos dos que vimos antes. Ese chico rosado y su amigo principesco, Reo y Nagi. Reo parecía como si le hubieran arrancado el corazón, y Nagi simplemente siguió adelante. Como una máquina. Sin dudarlo. Solo por instinto. Mientras sus voces resonaban en el pasillo abierto, ninguno notó los pasos suaves y pausados que se acercaban. Su conversación llenó demasiado el espacio, sin dejar espacio para la sutileza. Oye, ¿qué tal un desafío? Los tres se estremecieron. Bachira chilló de la forma más atroz, descarada y masculina imaginable, y de inmediato se deslizó tras Kunigami como un compañero de dibujos animados en pánico. ¿Quién demonios? Tartamudeó, asomándose por detrás de la ancha espalda del corpulento atacante como si fuera un animal salvaje acorralado. Chihiri ya había caído en una posición de medio sprint, con sus reflejos moviéndose como un resorte en espiral, mientras que Kunigami simplemente se tensó, entrecerrando los ojos. Todos giraron al unísono y sus cabezas se volvieron hacia la dirección de la voz. Y allí estaba. Un chico permanecía de pie con naturalidad, con las manos metidas en los bolsillos de sus pantalones cortos deportivos, con una postura relajada, como si no hubiera asustado a tres de los jugadores más apasionados de Blue Lock. Tenía el pelo color cian, peinado con un bob corto que enmarcaba su delicado rostro. Un mechón le colgaba obstinadamente sobre la frente, curvándose ligeramente por encima de los ojos. Unos ojos muy abiertos, serenos pero con una mirada analítica. Era hermoso de una manera extraña y etérea. Hermoso, incluso. Femenino. El tipo de rostro que podrías ver en la portada de una revista o en un anuncio de perfume, no frente a un trío de ególatras empedernidos. Chihiri parpadeó, observando los rasgos del chico nuevo. Dio un giro de 180 grados para ocultar sus lágrimas de alivio. Oh, gracias a Dios. Ya no soy el único con cara andrógina. El chico de pelo cian los saludó con la mano, apenas por encima del hombro. No quería asustarlos, dijo arrastrando las palabras, lento y despreocupado, con cada sílaba teñida de un inconfundible acento Kansai. Solo los escuché hablar y pensé que sería divertido unirme. Me llamo Yoriyo. Su voz era suave, pero transmitía una extraña seguridad, relajada pero serena. No parecía ser el tipo de persona siniestra por dentro, así que los tres ases del equipo Z estaban dispuestos a escucharlo. Bachira ladeó la cabeza con curiosidad, saliendo por fin de detrás de Kunigami. Yori, yo. Repitió, como si saboreara el nombre. Nunca había oído hablar de ti. Pero te mueves muy silenciosamente. Como un gato. Kunigami dejó de estar tenso, con los brazos cruzados. ¿Y qué haces aquí? No me digas que solo entraste para charlar un rato. Parpadeando lentamente, Yori esbozó una leve sonrisa, imperturbable ante la atención. No, no soy de charlatanería, admitió, metiendo una mano en el bolsillo mientras gesticulaba perezosamente con la otra. Estoy aquí para retarlos a un combate. Eso hizo que los tres se enderezaran ligeramente y la tensión volviera a sus hombros. ¿Un partido? Repitió Kunigami, ahora con un tono más agudo. Sí, respondió Yori, soltando la palabra como si nada. Tengo a mis compañeros que querían estirar las piernas un poco. Los vi a todos sentados por ahí y pensé que les apetecería una pequeña batalla. Les daba un poco de vergüenza, así que me adelanté y lo hice por ellos. ¿Te apuntas? Un desafío. Claro que lo era, esa era la única razón por la que estaría allí. La comprensión encajó entre los tres delanteros como una pieza de rompecabezas. En un lugar como Blue Lock, donde las palabras no significaban nada y todo se decidía en la cancha, solo había una razón para acercarse a otro jugador con esa confianza. Un desafío era la única respuesta que tenía sentido aquí, en este implacable crisol del ego. Bachira entrecerró los ojos, y el brillo juguetón se desvaneció levemente mientras su esencia primigenia comenzaba a arder bajo la superficie. Sus sentidos se agudizaron. Había algo extraño en Yori, no en el mal sentido, sino de una forma que le erizaba el vello de la nuca. Su postura tranquila y su voz suave resultaban engañosas, pero él podía presentirlo. Su presencia no exigía atención, pero se negaba a ser ignorada. Es peligroso.
Era un ruido fuerte o evidente para el abejorro, pero estaba allí, acechando debajo de la superficie, como una corriente oculta debajo del agua quieta. El monstruo dentro de Bachira se agitó, siseando con interés. Arañaba su conciencia y se acercaba a su oído, susurrándole sobre el potencial desafío que representaría, sobre la diversión que traería. Vio un destello del potencial de Iori. Su agudeza mental, la fluidez de su postura, su visión. Incluso sin tocar el balón, Iori se había adueñado del campo. La sonrisa de Bachira comenzó a regresar, lenta y aguda, como la de un zorro que acaba de olfatear una nueva presa. Tarareó en voz alta, alargando el sonido mientras areaba la cabeza y observaba al chico de pelo cian. ¿Así que de eso se trata? Iori no respondió. No hacía falta. Los ojos de Bachira brillaron, y esa chispa familiar reavivó su pecho mientras su monstruo ronroneaba de alegría. Entonces, sin dudarlo, mostró los dientes con una sonrisa feroz. Tomó su decisión incluso sin que su compañero lo supiera. Sabía que sentían lo mismo que él. Muy bien, señor Zenboy, nos enfrentamos a usted. Juguemos. Genial. ¿Y la parte de mujeriego era realmente necesaria? Absolutamente. El juego se había torcido. Ya no era un simple partido, sino algo mucho más siniestro. El flujo del campo cambiaba como la marea que retrocede ante un tsunami, una quietud aterradora que precede a la calamidad. Aunque el marcador seguía marcando 3-0 a favor del equipo blanco, nadie entre ellos sentía que estuviera ganando. Porque algo había despertado. Algo malévolo. Desde el instante en que el ego de Rin Itoshi surgió, el campo se deformó bajo sus botas. El aire se cuajó. El oxígeno mismo se sintió envenenado. Una miasma asfixiante de odio se extendió por el campo como un frente tormentoso, denso y vil. Se les pegó a la piel, les apretó el pecho y susurró cosas que ningún hombre en su sano juicio debería oír. Todos los miembros del equipo blanco lo sintieron. La fatalidad inminente no era producto de la imaginación. Una verdad innegable y desgarradora, escrita en las líneas temblorosas de sus cuerpos y en las sombras que se arrastraban por la hierba. El aura que irradiaba de él era el odio encarnado. Un odio puro y primordial. Buscaba borrarlos, librar al mundo de su presencia. Aniquilar sus nombres, sus recuerdos, su propia existencia del juego. Ni la más atroz de las tragedias shakespearianas podría haber conjurado tanta maldad. Ni el más abyecto de los horrores lovecraftianos podría haber invocado tal maldad. El balón esperaba en el círculo central, intacto, inocente ante el cataclismo. Lo único que impedía su destrucción era el tiempo restante hasta el pitido inicial. Isagi se encontraba de nuevo en el extremo del círculo central, fulminando con la mirada al destructor que se acercaba. No había permitido que Rin escapara de su mirada ni una sola vez, calculando continuamente las diferentes posibilidades para su nuevo estilo de actuación. El despertar de Rin le puso los nervios de punta, pero no permitió que le molestara. No podía permitir que le molestara, considerando que esto era justo lo que deseaba. No habría melancolía ni victoria fácil en este combate. Eso sería demasiado decepcionante. El objetivo de un nuevo competidor se había cumplido, ahora solo necesitaba alzarse con la victoria. Ahora que he sacado a relucir su verdadero ego, las cosas se nos van a poner mucho más difíciles. Isagi exhaló suavemente, formando una nube de aire visiblemente. Si se parece en algo a lo que predigo, entonces es un genio como Nagi. Eso significa que va a tener que replantear por completo su estilo de juego, así que tendré que encontrar un patrón en eso. Lo mantendré controlado y analizaré sus movimientos para encontrar la falla en su conjunto de movimientos, y luego la devoraré justo cuando crea que me ha vencido. BZZZZZZZT. El timbre que se escuchó sonó, señalando el comienzo del partido, y comenzaron. Tan pronto como el silbato cortó el aire, Rin se puso en movimiento. Con la fuerza de una presa al romperse, Rin se lanzó hacia adelante como una tempestad aullante. Sus botas impactaron el campo con furia, el balón se aferró a sus pies como si la tierra misma se hubiera rendido a su voluntad. Una sonrisa venenosa le iluminó el rostro al fijar la mirada en su objetivo. Isagi. Isagi, ya entrando, le dio la bienvenida. La lengua de Rin se curvó sobre sus labios, un hábito inconsciente traído de su pasado, la simbolización de una bestia en celo por la guerra. El balón resonó bajo sus plantas al dirigirlo hacia la izquierda, arrastrándolo bruscamente con el exterior del pie, aprovechando el impulso de un repentino corte interior para romper la línea media. El movimiento fue brusco, como un cristal roto cortando el aire, pero Isagi no se inmutó.
Con ojos brillantes, movimientos tranquilos, pasos ligeros, el fantasma leyó a Rin como un titular ya digerido. Un simple desplazamiento lateral del peso e Isagi interceptó el ángulo, cortando el impulso. Rin gruñó y sacudió su cuerpo, intentando provocar a Isagi con una finta. Sus piernas se retorcieron en un rápido movimiento de tijera, abriendo un nuevo camino hacia afuera, una ráfaga caótica que habría desbaratado a cualquier defensor común. Mientras Rin se lanzaba hacia el ala, el cuerpo de Isagi imitaba cada uno de sus movimientos con precisión mecánica, convirtiéndose en un fantasma fusionado a la columna vertebral de Rin. Era sofocante, jugando contra la sombra, su negativa a romper un pinchazo constante en el costado de Rin. Rin lo sintió todo, Dios, lo sintió, y lo odió. Aún así, siguió adelante, apretando los dientes y con las venas ardiendo. Vio a Aryu corriendo por la banda, pero no iba a pasar. No podía. El demonio que llevaba dentro, la ira que había estallado en la forma completa de Satanás, se lo impedía. Lo que más deseaba era aplastar a Isagi con su propio poder, no a través de otros. Los demás jugadores desaparecieron del campo como un ruido borroso en un sueño. Los gritos de pánico de Tokimitsu, las llamadas distantes de Aryu, nada significaba nada. Incluso el balón en sí mismo se sentía secundario, una mera herramienta utilizada para alcanzar el máximo placer de destruir atrozmente a su rival. Te aplastaré, susurró Rin en voz baja, con la voz quebrada y áspera como una estrella moribunda. Te destruiré por completo. Isagi no respondió. No hacía falta. Su discurso surgió de la perfección de su defensa. Mientras Rin hacía una croqueta, deslizando la pelota rápidamente de un lado a otro para esquivarlo, Isagi se deslizó con él, sus hombros casi tocándose, las miradas fijas, los pasos sincronizados a un ritmo aterrador. Fue un ballet interpretado por dos asesinos. Rin intentó lanzar un elástico rápido, pero Isagi ya le llevaba ventaja, cortándole el impulso con una presión inhumanamente precisa. Isagi, al ver el momento, acortó distancias. En un instante, Rin se vio embestido de nuevo por Isagi, esta vez con más fuerza que antes. Le costó todo lo que tenía para contrarrestarlo, pero aún así logró recuperarse. Quítate de mi camino. Con un rugido desesperado, Rin echó el cuerpo hacia atrás antes de estrellarse contra Isagi, desatando un muro de miasma y radiación visible. Isagi sonrió ante el choque, contraatacando con la misma fuerza. Los ojos de Agi se entrecerraron en cuanto la pelota voló por los aires. Aryu estaba debajo como un príncipe esperando su coronación, con los brazos ligeramente abiertos, el pecho en alto y su larga cabellera iluminando las luces del techo. Es hora de mi entrada glamurosa, ronroneó Aryu, melodioso y seguro, destilando un toque teatral. Saltó hacia arriba con facilidad y estilo, con el pecho en ángulo, como si fuera una trampa de manual. Sintió el golpe de la pelota contra él y se sintió orgulloso de haber vencido a su oponente. Esa satisfacción se desvaneció cuando el balón ya no estaba frente a él. Como un fantasma que se filtra por las grietas de la realidad, Nagi se movió al mismo tiempo que Aryu. Mientras el pecho de Aryu descendía tras recibir el balón, Nagi se deslizó con precisión, extendiendo el pie como una aguja que enhebra un agujero en reversa. Girándose y con un hábil golpe de pie, Nagi desvió la pelota en su descenso, justo después del impacto con Aryu. El chico estrella jadeó en el aire, abriendo mucho los ojos al ver que el orbe se desviaba de su trayectoria, escapándose de sus manos como una joya robada. ¿Qué? Me lo llevaré. Aterrizando con gracia felina, la esbelta figura de Nagi atravesó el césped a toda velocidad, persiguiendo el balón con una serenidad sobrenatural en la mirada. El balón rebotó solo unas cuantas veces antes de volver a las manos del Belpegor, quien finalmente despertó con un bostezo letárgico. Aryu reaccionó al instante, abalanzándose hacia él con los brazos extendidos. Llegó a chocar con Nagi, intentando bloquear con el hombro al adolescente de cabello blanco, pero falló por completo. Observó consternado cómo la pelota se arqueaba sobre su cabeza, con Nagi corriendo a su lado y tras ella. Sin embargo, justo cuando se desplomaba, Aryu logró recomponerse y regresar a Nagi. Solo gracias a sus largas extremidades y su amplia zancada logró alcanzarlo, extendiendo la pierna para bloquear el regate. Un chip voló sobre su cabeza una vez más. Al caer la pelota, se lanzaron al aire una vez más. Tras 10 días de entrenamiento, Nagi había priorizado la potencia de sus saltos, haciéndolos mucho más explosivos que antes. Aunque el atacante de Glam dominaba en altura, Nagi lo hacía en físico, lo que les permitía un control casi igualado. Aryu se tensó el cuello, intentando alcanzar el balón con todas sus fuerzas.
Por un instante, pareció que lo conseguiría, logrando finalmente la victoria definitiva sobre su rival aéreo. No lo creo. Justo cuando estaba a punto de tocar la pelota, Aryu se vio despedido hacia un lado por un golpe de hombro en el aire. Se quedó boquiabierto, con un sonido tenso y ahogado que no parecía nada saludable. Desviando la mirada, observó a Nagi volar sobre él, controlando la pelota con una gracia celestial. Con las luces brillando sobre su cuerpo y oscureciendo la visión de Aryu, el adolescente obsesionado con el glamour solo podía pensar en una cosa: realmente, glamuroso. Dicen que el cielo solo puede albergar a un dragón. En una batalla por la superioridad aérea, Nagi fue el dragón que salió victorioso. Todos corrieron tras la parca blanca, cada uno por sus propios motivos. Unos para ayudarlo, otros para detenerlo. El sonido de las botas de Itoshi Rin detonando contra el césped resonó como un tambor de guerra. Se movía con furia desenfrenada, como un depredador sin ataduras, corriendo desde las profundidades sin preocuparse por la sutileza ni la estrategia. Su ruta estaba despejada, viajando en diagonal para cazar a Nagi y destruir su impulso. Nagi ya se había dado cuenta de él. El balón rebotó ligeramente en su empeine, justo lo suficiente para pasar por encima de su rodilla. Con una sincronización impecable, lo recibió en el aire con el muslo, controlando el rebote con un toque ligero como una pluma. Giró el cuerpo a mitad de carrera, giró el hombro, extendió el pie y el balón se quedó atascado como si la gravedad lo obedeciera solo a él. ¿Crees que es suficiente? Rin acortó la distancia en un instante. 10 metros. Luego 5. Luego 1. Se deslizó con todo el cuerpo, con los tacos bajos y con la intención de despejar. Apuntó a la trampa, intentando desviar la bola de su órbita y destruir el arma de Nagi. Pero Nagi no se inmutó. En el último instante, elevó el balón con un sutil salto con el exterior del pie, dejándolo flotar justo por encima del alcance de deslizamiento de Rin. Su impulso lo impulsó hacia adelante como un planeador, y mientras su oponente se deslizaba bajo él, Nagi giró, arrastrando el balón tras su talón en el aire. Una trampa de talón a mitad de zancada, una especialidad que el pecado de la pereza comenzaba a favorecer cada vez más con cada partido que pasaba. Rin maldijo, dando vueltas a gatas y impulsándose como una bestia. No vas a pasar. Sus miradas se cruzaron. Nagi está en calma, inmerso en un asombro silencioso, como si Rin fuera solo otra variable a resolver. Rin arde, grita y se rompe con una resolución destructiva. La pelota volvió a descender, y Nagi la impactó con la frente, haciéndola malabares para alejarla del alcance del destructor. La levantó de un golpe con la cabeza, se metió debajo y volvió a hacer malabares con la parte superior de su bota. Rin se lanzó hacia arriba, con el hombro por delante, intentando embestir a Nagi en pleno malabarismo. En respuesta, el prodigio de pelo blanco se inclinó con el golpe, absorbiéndolo con el torso y golpeando ligeramente la pelota hacia un lado con la cadera. La pelota no tocó el suelo. Ni una sola vez. Ni por un segundo. Una y otra vez se repitió el mismo proceso. Grifo. Película. Atrapar. Repetir. Fue enloquecedor. Se movieron por el borde del último tercio como caballeros en duelo, uno siguiendo los pasos de la creación, el otro de la aniquilación. Los defensores no se atrevieron a acercarse, conscientes de que su presencia provocaría una conversación innecesaria entre ambos. Sin dejar de hacer malabarismos, Nagi pateó el balón por encima del hombro de Rin, pasándoselo para reposicionarse. Corrió tras él, lo atrapó en el aire con el lateral de la bota e hizo una pirueta para mantener el control, antes de correr aún más hacia la mitad del campo del equipo rojo. Rin se ajustó en consecuencia, siempre manteniendo el ritmo de la magia impredecible de Nagi. Se movían en un caos sincronizado, dos egos que se negaban a ceder. ¿Por qué no pasas? Espetó Rin, corriendo en paralelo y golpeando el hombro de Nagi. ¿Por qué lo haría? Gruñó Nagi, absorto en el silencio de la concentración. Esto es más divertido. Con un impulso repentino, Rin intentó interceptar el balón, lanzándose hacia él con la punta del pie estirada hacia afuera. Nagi contraatacó con un giro a lo Maradona en el aire, atrapando el balón con el pie plantado al girar. Rin intentó deslizarse rápidamente, levantándose ya cuando Nagi volvió a lanzar el balón por encima de su pierna. Lo alcanzó, acercándose para cortarle el paso, pero el genio perezoso lo devolvió. Con su arrastre hacia atrás, Nagi se detuvo y se asentó, inclinado hacia abajo mientras cambiaba el ritmo como lo hizo contra Isagi durante su combate. Esto desorientó a Rin, quien se había acostumbrado a la alta velocidad en la que se encontraban. Esto le dio a Seishiro la oportunidad de volver a invertirlo.
Reanudando el ritmo, Nagi se lanzó al acecho. Girándose, lanzó el balón al aire y giró, elevándolo por encima de las cabezas de ambos una vez más y corrió tras él, superando a Rin una vez más. Rin se negó a ceder. El balón finalmente bajó lo suficiente como para tocar el césped, pero Nagi lo levantó con un movimiento de pala bajo la bota, manteniéndolo en el aire. Se negó a dejar que tocara tierra. No hasta que sintió ganas de correr a toda velocidad. La multitud estaba en silencio y no se oían gritos. Solo el silencioso asombro de ver a dos dioses de sus respectivos dominios luchar por la supremacía, con el orbe sagrado del juego suspendido en un limbo divino entre ellos. Finalmente, cuando los dos se detuvieron de repente, con el pecho agitado, Nagi golpeó la pelota suavemente con su muslo, dejándola caer a sus pies. Rin estaba de pie frente a él, con los hombros subiendo y bajando, los ojos muy abiertos, la boca torcida por la emoción mientras su lengua aún colgaba de ella. Eres muy persistente, ¿verdad? Con un movimiento brusco del pie, Nagi caminó con paso firme con el balón a cuestas. No veía prisa por continuar el duelo, ya que seguían en duelo, así que aprovechó la oportunidad para observar. ¿Por qué no te callas?, gruñó Rin en respuesta. Su cuerpo estaba encorvado, con los brazos colgando, aparentemente sin forma. Su aspecto era tan horrible como la furia que sentía, y solo deseaba aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Te destrozaré y destruiré tu preciado talento. Sí, claro. Apenas me has seguido el ritmo, ¿qué te hace pensar que puedes aplastarme? Lo verás ahora mismo. Raa. De vuelta en movimiento, Nagi se vio obligado a esquivar mientras Rin se lanzaba hacia él como un misil lanzado desde las profundidades de la ira. El césped bajo los tacos de Rin se desgarraba a medida que avanzaba, clavándose cada paso en la tierra con la desesperación de un hombre al que ya no le importaban los límites. Su movimiento no solo era rápido, sino completamente venenoso. No había gracia ni paciencia, solo una voraz voluntad destructora. La sed de sangre rezumaba de él como agua de un grifo roto, filtrándose al campo y envenenando el aire mismo en el que jugaban. Nagi lo sintió. El calor sofocante de esa malicia. La forma en que lo envolvía como un alambre de púas, retándolo a frenar y a flaquear. Pero no lo hizo. Sus instintos se activaron, guiando su juego de pies como susurros de otro plano. Giró con fluidez, dejando que el balón rodara sobre su talón antes de lanzarlo al aire con un toque fuerte. El espacio del cielo se había convertido en su santuario, y estaba decidido a mantenerse en el aire. Rin se lanzó con fuerza. Con los hombros bajos, su aura vibraba con un ritmo caótico. Nagi sintió el aliento de Rin en el cuello mientras giraba, saltando hacia atrás lo justo para mantener el control. El balón volvió a elevarse, donde Nagi lo atrapó con la punta de la bota y lo impulsó con un suave movimiento de malabarismo. Fue hermoso, casi tranquilo, el modo en que Nagi bailó al borde de la violencia. Pero Rin se negó a concederle un segundo más. Giró hacia el lado ciego de Nagi, lanzando una barrida para demoler al portador del balón. Sin embargo, antes de que los tacos pudieran rozarlo, Nagi saltó de nuevo, esta vez más alto, saltando para atrapar su chip en el aire, amortiguando el balón con los cordones y rebotándolo hacia arriba. Giró al caer, esquivando por poco los fulminantes golpes de la furiosa barrida de Rin. La persistencia de Rin lo obligó a levantar el balón una vez más. El destructor aprovechó su baja posición para lanzarse por los aires e intentar un robo forzoso, lo que provocó la reacción de Nagi. Se pusieron de pie casi al mismo tiempo y se lanzaron al campo mientras la pelota flotaba perezosamente sobre ellos. No había espacio ni tiempo, y sin embargo ninguno se dignó a rendirse. Rin rebotó al instante, lanzándose con el pecho hacia adelante para interceptar el siguiente toque aéreo. Pero Nagi, ya un movimiento por delante, bajó el hombro y giró en el sitio. De espaldas a Rin y con la vista al cielo, volvió a elevar el balón con un hábil taconazo, sin dejarlo caer, sin darle a Rin la satisfacción de un contacto limpio. El duelo se fue intensificando. Rin atacó desde todos los ángulos, su lenguaje corporal destilaba hostilidad. Su pie arremetía con presiones altas y perfectamente sincronizadas, sus brazos se extendían para desequilibrar y sus caderas giraban bruscamente para robarle trayectoria. Pero Nagi respondía a cada ataque con una contramedida de gracia. Un giro. Un salto. Una trampa levitante que hacía que la física pareciera un asunto secundario. Neutralizó la furia de Rin con silencio, absorbiendo el impacto como la goma neutraliza la electricidad. Aún así, ninguno de los dos cedió. Se convirtieron en dos mitades de una locura singular. Creación y destrucción.
Y por cada acto de violencia que Rin lanzaba, Nagi respondía con una calma sobrenatural, negándose a dejar caer la pelota, negándose a que su ego se hiciera añicos. Finalmente llegaron a la caja. Nagi fue el primero en entrar. El balón rodó por el césped, listo para ser devuelto al aire, donde Nagi lo consideraba. Con un hábil toque de empeine, elevó el balón hacia adelante en un regate aéreo controlado. Manipuló el balón con mínimo contacto, usando las suaves almohadillas de sus pies para mantenerlo en órbita, equilibrando potencia y aplomo para superar a Rin. Rin fintó hacia la izquierda de Nagi, intentando forzar su error de cálculo, pero Nagi contraatacó con un sutil salto y toque con el exterior de la bota, desviando el balón ligeramente a la derecha. Aterrizó, giró las caderas y protegió el balón, todo en una rotación fluida. Pero Rin no mordió. Apretó el pie de apoyo, deteniendo el impulso lo suficiente como para recuperar el ángulo, y volvió a embestir, esta vez con un aplacaje al cuerpo que cortó en ángulo bajo. Con los tacos perfectamente angulados para atrapar el balón, se dispuso a chocar contra el genio canoso. Nagi lo leyó. Con una calma sobrecogedora, elevó el balón con la punta del pie por encima de la pierna extendida de Rin, dejándolo suspendido en el aire, y luego lo remató de vuelta con una media volea con el pie contrario, evitando al mismo tiempo el impacto que Rin intentaba provocar. El balón rebotó un poco más alto de lo que Nagi pretendía. No se descontroló, pero lo suficiente como para que Rin se elevara con él. Ambos jugadores se elevaron, sus torsos chocando en el aire. No fue falta, solo violencia en una entrada justa. Al caer, Nagi giró en pleno vuelo, sin perder de vista el balón, y aterrizó con un control perfecto. Ya dentro del área de penalti, los defensores se mantenían firmes en el perímetro. Ni Tokimitsu ni Aryu se atrevieron a inmiscuirse. Esto era inalcanzable para ellos. Incluso Nico e Isagi, que flanqueaban los extremos, esperaban entre bastidores, conscientes de que no tenían cabida en esta confrontación divina. Esta era la batalla de Nagi, y estaban dispuestos a dejar que se desarrollara. Sus propias oportunidades llegarían más adelante. Nagi se ajustó de nuevo, moviendo el balón tras su pierna de apoyo con un toque estilo Cruyff, y luego lo elevó por el muslo para otro regate aéreo. Cada vez que hacía malabarismos, obligaba a Rin a moverse a posiciones desfavorables, dando siempre la impresión de que intentaba colocarse para el disparo. Cada regate lo acercaba un paso más al gol. Rin se mantuvo firme, igualando cada cambio, negándole cualquier ángulo de disparo. Su defensa era impecable a pesar de su pésimo posicionamiento. El Itoshi parecía brillar en momentos como estos, donde se veía sometido a una presión excesiva y obligado a jugar en desventaja. Nagi se replegó para una volea, una inclinación brusca en un movimiento de chilena. Rin no se asustó, pues conocía el engaño. Se lanzó hacia adelante, plantando la pierna izquierda para anclarse y barriendo con la derecha en un arco ascendente, interceptando cualquier continuación. En cambio, con un movimiento que delataba un control sobrenatural, Nagi Seishiro canceló abruptamente la trayectoria ascendente de su pierna. Su pie plantado se mantuvo firme como un ancla de acero incrustada en la tierra, y su cuerpo reaccionó con una fluidez robótica. Mientras la pelota descendía, su velocidad suavizada por la suave fuerza de la gravedad, el hombro de Nagi se elevó para recibirla. El balón, al impactar contra la curva de su trapecio, rebotó sobre la cabeza de Rin describiendo un arco provocador. Con un encogimiento de hombros casi imperceptible, Nagi lo picó por encima de la cabeza del defensa y lo envió detrás de él. Fue una jugada hermosa y sin esfuerzo. Nagi giró con él, firmemente apoyado en el eje del talón, su cuerpo girando como un giroscopio alrededor del centro gravitacional del balón. Abrió el torso hacia la red, ya cargando su disparo con la zurda. ¡Allá! Con un grito gutural que no sonaba humano, Rin se abalanzó hacia atrás. Como una bala de cañón, giró las caderas y golpeó con fuerza el hombro de Nagi. Era un mazo de fuerza, afilado con el único propósito de la destrucción, que se estrelló contra la elegancia de Nagi. El impacto lo sacudió, desequilibrándolo. Nagi hizo una mueca. Sus botas resbalaban contra el campo, los tacos cavaban surcos en el césped sintético. Pero su cuerpo respondió. Dobló las rodillas. Su torso se retorció. Instintivamente, los músculos de Nagi se relajaron y absorbieron la ferocidad de Rin como un muro acolchado que recibe el impacto de un tren a toda velocidad. El balón flotó justo delante de ellos, dando tumbos inocentes hacia adelante. Y, sin embargo, no era nada inocente. Era lo que decidiría el destino de su duelo. ¿Quién declararía a uno de ellos vencedor? Nagi se abalanzó primero.
Un golpe limpio y cortante con la pierna derecha, listo para rematar con la parte interior del pie y cruzar el poste. Rin lo siguió de inmediato, con el pie extendido para atacar. Como un depredador que se lanza a por su presa. Su pie se inclinó para interceptar. Su cuerpo se tensó, cada músculo gritando con cinética disposición. Esto fue todo. El cenit de su duelo. Eran dos titanes que chocaban bajo los focos, con el desenfoque de movimiento deslizándose por sus extremidades, el sudor saltando como chispas. La trampa perfecta contra la disrupción perfecta. El creador de control contra el destructor de control. El ganador fue. Di. Un fantasma se deslizó entre los milisegundos. Aunque había estado acechando en las sombras, atacó en el momento deseado. Belcebú, en toda su glotonería, devoró a los dos atacantes de un solo aliento. El vulnerable orbe del destino quedó atrapado en las fauces del príncipe, atrapado en sus garras, arrebatado del duelo que Rin y Nagi iniciaron. Había estado observando. Esperando. Cazando. Un fantasma envuelto en sombras e instinto, se había colado en sus puntos ciegos mediante un meticuloso movimiento sin balón, rodeando el punto de colisión como un buitre oliendo sangre. Fue el punto culminante del duelo entre Nagi y Rin, el momento que coronaría a cualquiera de ellos como protagonista del combate. Era el momento perfecto para abalanzarse y devorarlos a ambos. La bota de Isagi impactó el balón justo cuando éste se acercaba a su alcance. Un toque controlado, redirigiendo la trayectoria del balón a su favor. Lo suficiente para desviarlo de su objetivo. Lo suficiente para secuestrar la jugada. Isagi les sonrió a los dos, asegurándose de que ambos pudieran ver la pura burla de su intención. Buen trabajo al desfilar, malditos genios. Yo me encargaré de terminarlo. El duelo se disolvió. Rin, sorprendido, no pudo evitar que sus ojos verdes tóxicos y negros se abrieran de par en par. ¿Qué? Isagi. Incluso Nagi se quedó atónito, solo capaz de pronunciar el nombre del hombre responsable de la interrupción. Los dioses del momento, Nagi y Rin, quedaron suspendidos en el aire, con sus caminos interrumpidos y sus planes deshechos. Estaban atrapados en la trampa que el demonio hambriento les había tendido, incapaces de hacer nada. Solo pudieron observar con desesperación e impotencia cómo Isagi se reposicionaba. Inclinándose hacia atrás mientras todavía estaba en el aire, Isagi reajustó su pierna izquierda para que estuviera paralela al suelo, antes de ejecutar una peligrosa patada de tijera directo a la red. No había manera de discutir un disparo como ese. Meta. Equipo blanco 4, 0 equipo rojo. Recuerda suscribirte, darle al like y comentar para hacerme saber si te gustó el video. Este fanfic pertenece a Slurpee, todos los derechos a su respectivo creador. Se despide, Michifix.